Comencemos nuestro recorrido por aquellos estados que yo creo que son los de mayor peligrosidad. Por ejemplo, el estado de Jalisco, en donde Aristóteles Sandoval Díaz ha permitido, separándose en apariencia de su padre, Leonel Sandoval Figueroa, que fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia, con el propósito de que no se le identifique en cuanto a los negocios familiares inmobiliarios. Han acrecentado sus fortunas, se han acomodado en el poder a costa de perder votos políticos, de perder la confianza de la ciudadanía, que se reflejó, por ejemplo, en la derrota del PRI, del PRD, en las elecciones últimas municipales, en las que salió triunfante en Guadalajara e incluso en Zapopan el Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano que abanderó a Enrique Alfaro, un hombre con popularidad, y que obtuvo una votación abrumadora, y que posibilitó con ello la ruptura, digamos, visceral de Andrés Manuel López Obrador de Morena con Dante Delgado, que había sido uno de sus principales acompañantes del Movimiento Ciudadano. O sea que aquí la política es la que designe el ícono de la izquierda y ni siquiera cede cuando el Movimiento Ciudadano encuentra y coopta a una figura que puede ser ganadora, como el caso de Alfaro. Pensamos que algo similar ocurre en Nuevo León, en donde Rodrigo Medina de la Cruz, el gobernador, le ha dado todas las facultades del mundo a su padre Humberto Medina, con el propósito sencillo de que también acumule riquezas. El gobernador se deslinda, como se ha deslindado de muchas cosas. Recuerden ustedes que durante 2 años, los 2 primeros años de su mandato, era fama que despachaba en San Antonio, Texas. Y lógicamente con esto, pues evitaba cualquier confrontación con el narcotráfico. Curiosamente, el narcotráfico que llegó a colgar cadáveres en los pasos viales más importantes de la entidad y de Monterrey en concreto, y que además exhibía una fuerza impresionante para bloquear la ciudad más industrial del país y evitar con ello la libre circulación, provocando caos económicos evidentes, empezó a trasladarse hacia el oeste, ahí precisamente en donde se halla Coahuila. Y en Coahuila fue donde comenzó también a crecer el narcotráfico. Pero no podemos olvidar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en estados como Sonora. En Sonora hay una gran crisis política. La supuesta victoria de Claudia Pavlovich Arellano, propuesta por Manlio Fabio Beltrones, el cacique de la región, no ha dejado satisfechos absolutamente a nadie, mucho menos al panista Javier Gándara Magaña, quien insiste en que lo han disciplinado. Y este panista, pues que era obviamente el candidato favorito del actual gobernador Guillermo Padres Elías, un sinvergüenza de la punta del cabello hasta los pies, que ha acumulado riquezas, que le ha quitado agua a los campesinos construyendo represas particulares, que nunca tuvo los arrestos para perseguir a los responsables del drama más horrendo de los últimos tiempos, como fue la quema, la incineración en vida de 49 bebés en la famosa guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que nunca olvidará el pueblo de México. Este sujeto había apoyado a Gándara, y Gándara estaba a punto de ganar hasta que, con maniobras muy sintéticas del Manlio Fabio Beltrones, pudo al fin la señora Pavlovich obtener una cuestionable victoria. Pero ahí los fuegos no se apagan, porque hay confrontaciones muy serias, y porque además en todo esto permea, claro, el narcotráfico nacional. ¿Y Tamaulipas? Tamaulipas, el lugar más convulso del país, en donde nada se ha arreglado, ni siquiera la indagatoria mínima para seguir el caso y el crimen del doctor
Rodolfo Torre Cantú. Ahí el gobernador actual, hermano de don Rodolfo Torre Cantú, Egidio, ha decidido simple y sencillamente pasársela muy bien. Ganó el PRI en todos los distritos sin que hubiera votación, con un alto abstencionismo, con un miedo evidente de la gente a salir a las urnas y con la convicción de que el territorio tamaulipeco está en manos del narcotráfico y que solamente puede acomodarse aquel que esté en tratos y que sea socio del narcotráfico. No es nada sencillo pensar en algo más difícil. Y su vecina Veracruz, allí donde a cada rato aparecen periodistas muertos, en donde no se ha logrado establecer una línea de justicia que evite que los comunicadores sean perseguidos y muertos, en donde también han aparecido esparcidos por los bulevares más importantes de Veracruz, del puerto, de Jalapa incluso, y de otros puntos de la hermosa entidad, no parece que vaya a poder superarse este clima de terror, de miedo, si no cesan los enfrentamientos políticos. El gobernador hace lo suyo, Javier Duarte de Ochoa, pero los enemigos del gobernador, tan poderosos como Fidel Herrera, por ejemplo, que no se está quieto ni un segundo y que ha querido recuperar su jerarquía dentro del Estado, en perjuicio de las autoridades locales, hace que los enfrentamientos sean cada vez más duros y más violentos. ¿Quién es el que está al servicio del narco de ambos personajes? Esto es lo que habría que descubrir para evitarnos caer en especulaciones. Y seguimos. Tabasco, por ejemplo. Ahí se dijo que la llegada de un perredista distinguido, nada menos que ex subsecretario de Gobernación y uno de los hombres de mayor confianza del señor Andrés Manuel López Obrador, ahí se dijo que todo iba a cambiar y no ha cambiado nada, porque don Arturo Núñez Jiménez más bien parece un viejecito marginado que de vez en cuando se asoma a las conflictivas locales y que tiene como triunfo la aprehensión de su predecesor Andrés Granier Melo. Sigue pidiendo que vaya a Tabasco, que ahí enfrente a las autoridades locales. Mientras tanto se conserva en el penal de Tepepan, en el Distrito Federal. Pero, ¿en qué se ha avanzado en Tabasco? Al contrario, las pugnas internas se agudizan. Hay conatos de violencia en distintas partes de la entidad. Hay sangre derramada, como en los tiempos en los que Andrés Manuel tomó los pozos petroleros. En Tabasco las cosas no andan nada bien. ¿Y en Yucatán? En Yucatán, ahí los latrocinios son inmensos. Ivonne Ortega Pacheco, sobrina del asqueroso cacique que en paz descanse Víctor Cervera, se ha llenado las manos de oro, negociando con las reservas territoriales de Mérida. Y no solamente eso, logrando comprar una cantidad de inmuebles impresionante y además con el lujo de dejar a un títere como gobernador, Rolando Zapata Bello, cuyo nivel cultural es mínimo y cuya entrega a su patrona o expatrona es total. Una ciudad, sí, la de Mérida, que se ha convertido en ciudad hotel, en donde los narcotraficantes dejan a sus familias descansar, evitando que ahí haya confrontaciones. Pero lo que no se dice es que en el estado de Yucatán hay 42 pistas clandestinas construidas desde el cerverismo para facilitar el aterrizaje de aeronaves que venían de Sudamérica y vienen de Sudamérica y dejan ahí su cocaína para después ser transportada por barco hacia los puertos norteamericanos. Quintana Roo, tantas cosas que se pueden decir de ese bellísimo estado. Pero ahí, por ejemplo, Cancún se ha convertido en el botín de oro del desdeñable Partido Verde Ecologista. Pareciera que han puesto una especie de cordón a Cancún para de ahí chupar todo lo que se pueda
y manejar sus campañas ridículas en contra de los circos sin animales, de las corridas de toros, de todo aquello que les pueda favorecer publicitariamente, sin entender siquiera qué es lo que quieren. ¿Sí? Son algunas entidades nada más, pero todas ellas están llenas de lodo y llenas de sangre. Y todo porque no tenemos gobierno, porque no tenemos voluntad política. Todo el país está incendiado. ¿Qué decir de Oaxaca? Con Gabino Cue Monteagudo, negociando con los maestros de manera descarada y siendo casi una especie de promotor de las manifestaciones que ahogan al Distrito Federal. Pero promotor para él salir triunfante, no para resolver los graves problemas del magisterio que reclaman con justicia a los maestros. No se trata de que si se quiere o no las evaluaciones, se trata de que tengan los maestros los mínimos indispensables para cumplir con su labor. Esto es lo fundamental que no ven los políticos rastreros como Gabino Cue Monteagudo. Todo el país está incendiado, todo el país está mal gobernado. ¡Cero cobardía! Nos escuchamos mañana.